hablar un poco sobre el hecho incontestable de la profecía. Algo que en algunos círculos pentecostales, principalmente neopentecostales, le dan como bombo en fiesta, lo que tiene relación con la profecía, pero nos parece que es una idea deturpada de lo que nosotros podemos encontrar en la enseñanza de las Escrituras Sagradas. En el contexto en el cual nosotros nos encontramos, en el capítulo 2 del libro de Hechos, encontramos entonces la venida oficial del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia. En aquel entonces habían apenas 120 personas que estaban allí reunidas en el aposento alto, y cumplidos los días que nuestro Señor Jesucristo le había dado a sus discípulos, vino el Espíritu Santo con gran poder y gloria, como nunca antes había pasado, y tampoco ocurrió con tamaña intensidad en aquel día. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia de una forma soberana, no hubo manipulación ni interferencia de personas. Dice la Biblia que de una forma como probablemente nadie hubiera pensado, como un viento recio, vino y descendió sobre los que estaban allí, y dice la palabra, y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y en la oportunidad empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Algo glorioso, porque mientras ellos hablaban en lengua, los que estaban allí presentes, que venían de otras partes del mundo, con una lengua diferente, los oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Probablemente a usted le haya pasado, o a algunos de ustedes incluso hoy día, les pase que cuando se habla sobre las manifestaciones del Espíritu Santo, a mí por lo menos me daba terror. Si fuese una iglesia donde, si dijese hoy día va a haber una manifestación del Espíritu Santo, se van a levantar los profetas y van a ocurrir cosas y te van a sacar adelante para que se ore por ti, era algo que yo realmente tenía pánico. Podía hasta estar presente en un culto hasta el momento de la alabanza, incluso de la predicación, pero cuando empezaban estas manifestaciones y la gente de ojos cerrados, generalmente las mujeres a veces con sus faldas largas y su pelo largo también, quedan despeinadas y empiezan a emitir sonidos y gritos y sacan a la gente de las bancas y la traen adelante. Eso para mí era algo terrible, un pánico tremendo. Pero era porque eso asustaba o asusta ese tipo de cosas. Sin embargo, nosotros vemos que la palabra de Dios, cuando ocurrieron manifestaciones del Espíritu Santo, nada tuvo que ver con miedo, con espanto. Había algo, sí, pero era por causa de que la gente estaba consciente de que Dios estaba presente allí, pero no por causa de la manipulación de alguna persona. Bien, ocurrió esta manifestación gloriosa, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia, sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que empieza entonces a ser compuesto de judíos y también de gentiles. Todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo hacen parte de la iglesia del Señor. La gente que estaba allí y que vio lo que estaba pasando, porque esta manifestación del Espíritu de Dios fue algo notorio en Jerusalén. La gente se dio cuenta, porque fue algo interno en cada discípulo, pero también que hubo una manifestación exterior, como en este caso, por ejemplo, la gente hablaba en lenguas no aprendidas. ¿Ya? Alguno de ustedes probablemente puede hablar alguna otra lengua, pero esa es una lengua aprendida. Usted la aprendió en algún país, la aprendió en sala de clases. Pero estos hombres humildes no habían ido a ninguna escuela. Y el Espíritu de Dios les dio entonces que pudieran hablar en esa lengua las maravillas de Dios. Algunas personas que estaban allí presentes y todos dijeron, estos están llenos de mosto, o estos están borrachos, están hablando puras tonteras. Entonces Pedro, ante eso, se pone en pie y explica lo que ha pasado, lo que ha ocurrido. Y entonces Pedro se remonta a un hecho muy importante en la historia.
de la redención, la profecía. Entonces Pedro va a decir, en primer lugar, Pedro va a explicar lo ocurrido sobre el derramamiento del Espíritu Santo, citando a el profeta Joel. La primera cosa entonces que va a hacer Pedro, va a explicar lo que está pasando en respuesta a una profecía que Dios mucho tiempo atrás había establecido a través del profeta Joel. Por lo mismo entonces, Pedro cuando empieza a explicar dice, lo que está ocurriendo aquí, esta manifestación gloriosa, estas personas que están hablando en otras lenguas y este mover del Espíritu Santo de Dios, esto ya fue dicho por el profeta Joel muchos años atrás. Y esta es algo realmente impresionante, que la profecía, que es una anticipación de algún hecho que va a ocurrir, se cumple de una forma fiel y de una forma milimétrica. Todos los que estaban allí presentes, cuando se escribió la profecía, ninguno de ellos existía. Y cuando la profecía fue producida, los que estaban vivos no estaban. Y están todos muertos. Sin embargo, lo que fue escrito, lo que fue registrado, todo se cumplió en su debido tiempo. Ahora, nosotros podemos decir que la cita que hace Pedro sobre el profeta Joel, sobre esa profecía, nosotros podríamos decir que se cumplió en parte sí y en parte no. En parte sí porque el derramamiento del Espíritu de Dios, eso sí se cumplió en el día de Pentecostés. Él dice, lo que ustedes ven ahora es lo que dijo el profeta Joel, que yo, Dios, Jehová, el Señor, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu. Y eso se cumplió en el día de Pentecostés. El Espíritu de Dios vino sobre la iglesia y entonces hubieron fenómenos extraordinarios establecidos soberanamente por Dios en cumplimiento a la profecía. Pero esta profecía, esta que cita el apóstol Pedro, ella se encuentra en el ya y en el aún no. Porque hasta aquí, hasta el verso 18, se cumple ahí, en Pentecostés. Y el 19, el 20 y el 21 es una profecía que todavía está por cumplirse. Es decir, que habrán prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que en ese día invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, parte se cumplió, pero todavía hay parte de la profecía que aún no se ha cumplido. Y se va a cumplir cuando el Señor venga por segunda vez sobre la tierra. Porque cuando el Señor venga, en los últimos días, cuando el Señor venga en el fin de la era, porque una cosa está clara, la Biblia nos dice que el mundo vive para siempre. El mundo tiene un fin. Nos guste o no, el mundo tiene un fin. La Biblia dice categóricamente que la edad del ser humano en la tierra son 70 años. Y que algunos, por ser muy robustos, llegarán a 80, 90, 100 años. Pero el fin de todo hombre es la muerte. Y nadie puede escapar a ese hecho. Las generaciones van y vienen. De aquí a 50 años, mire, de aquí a 50 años, ¿dónde va a estar usted? Lo más probable es que usted esté exactamente en el mismo lugar donde está su abuelo y su tatarabuelo. Todos mueren. Todos mueren. Y la vida continúa. Pero hay un día en que el mundo llega a un fin. El mundo no es eterno.
las generaciones van, las generaciones vienen, y esto por toda la eternidad. No, va a haber un tiempo en que esto se termina, en que esto se acaba. Va a haber un fin para el mundo. Y cuando venga el fin, antes que venga el fin, habrán señales, prodigios extraordinarios en el cielo y en la tierra. Manifestación extraordinaria de poderes, tanto de las tinieblas, del anticristo, como de parte de la iglesia, en respuesta a aquello que manifieste el enemigo. La profecía entonces de Joel se cumplió en el Pentecostés, una parte, pero hay otra parte que todavía debe cumplirse cuando nuestro Señor venga por segunda vez a la tierra. La actividad profética legítima, me gustaría que usted la pudiera entender bien esto. La actividad profética legítima la podemos encontrar revelada únicamente y de manera confiable, de una forma segura y clara, solamente en la palabra de Dios. Y cuando alguien dice, Dios me dijo, Dios esto otro, y si eso no está en la palabra de Dios, fuera con ello. Han surgido y se han cometido enorme cantidad de errores, casamientos fracasados, todo por causa de la profecía. Porque algunos entienden que yo, a voluntad propia, puedo levantarme y puedo decir, así dice el Señor, voy a ser pastor. Y quien duda estará blasfemando contra el Espíritu Santo, y ese pecado no tiene perdón. Y los ignorantes dicen entonces, será. O les llega una niña y le dice, ¿sabes qué? Dios me dijo, y te estoy profetizando, Dios me dijo que me voy a casar contigo, que tú serás mi esposa. Será. Y así una infinidad de cosas que son absurdas, que van contra la palabra de Dios. La actividad profética, la legítima, confiable, segura y estable, la podemos encontrar solamente en la palabra de Dios. Cuando alguien viene y dice así dice el Señor, o el Señor me dijo, como si el Señor siempre anduviera mandando recados. ¿Por qué el Señor no me habla directamente a mí? Tiene que hablarle a otro, de rebote, para que me hable. Dios ha hablado de muchas formas y maneras, pero hoy nos habla por medio de su Hijo, el creador de todas las cosas. La actividad profética entonces, firme, segura, estable, confiable, fidedigna, es la palabra de Dios. Y no hay necesidad de que alguien llegue y empiece a profetizar cosas que están fuera de la palabra de Dios. Y usted también tiene que cortarla con la sed que algunos tienen a veces para que se les revele el futuro. Una especie de un horóscopo evangélico. ¿Para dónde voy a ir? ¿Con quién me voy a casar? ¿En qué voy a trabajar? ¿Cuántos años voy a vivir? ¿De qué voy a morir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto voy a ganar? No, esas cosas nosotros tenemos que dejárselas en las manos de Dios. Dios sabe el día y la hora en que nosotros tendremos que partir. Y creo que es mejor. ¿A usted le parece bien que le dijeran? No, el Señor dice que hasta el 2 de febrero usted vive en este planeta. ¿Le gustaría que le dijeran eso? Es mejor que sea hecha la voluntad del Señor. Pero hay algunas personas que demandan, que tienen sed por un así dice el Señor, y otros que responden a esa necesidad, responden a esa demanda, de esa forma y de esa manera. Y ignorancia total de las Escrituras sagradas, ignorancia de la palabra de Dios. Si la mayor profecía la tenemos en la palabra, y nuestros ojos tienen que estar clavados en la palabra. ¿Cuánta gente nos dijo en el año 1990, 98, 99, en el año 2000? Y alguna gente fue y se sepultaron casi hasta vivos. Otros murieron porque escaparon. Vino el terremoto. ¿Y dónde estaban los profetas? Los supuestos profetas. Que teníamos que decir que el terremoto del 2010 a todos nos pilló de sorpresa. Y gente que es dada con la actividad, ni siquiera ellos sabían.
de lo que iba a pasar. Pero después brotaron. Ah, el Señor me había mostrado, el Señor me había revelado. Eso sería irresponsable. Y más irresponsable cuando empezaron a decir, viene algo peor. Viene algo peor. Viene algo peor. Porque Dios está enojado con Chile. Por la soberbia de nuestro país. Si Dios realmente estuviera enojado, Dios ya habría extinguido nuestra patria hace mucho tiempo. Por lo tanto, la actividad profética la encontramos en la palabra de Dios. ¿Quiere profecía? ¿Quiere una buena profecía? Lea la Biblia. Estudie la palabra de Dios. Y usted va a ver cómo va a ser el fin del mundo. En qué circunstancia, cómo va a venir nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y eso ya es trabajo para por lo menos unos 5 o 10 años de estudio. Porque no es nada fácil estudiar escatología. Por lo tanto, la actividad profética firme y segura la encontramos en la palabra de Dios. Y aquí tenemos a Pedro dando el ejemplo. No, Pedro no está diciendo aquí, hermano, yo pienso, a mí se me ocurre que esto puede que sea de Dios. Pero ¿cómo va a ser de Dios si están hablando cosas que nadie entiende? Entonces él va y apela a qué. Esto fue lo que dice la palabra. Mucho tiempo atrás. En ese sentido también podríamos decir nosotros que todo predicador es profeta. ¿En qué sentido? En que nosotros nos limitamos a predicar la palabra. No hay que estar inventando nada. Aquí no hay metinca. Metinca que te vas a casar con este. Metinca que te vas a trabajar en este. Metinca que te va a ir bien. Metinca que te va a ir mal. No, aquí no hay metinca. Aquí está la palabra de Dios. Viva, eficaz, penetrante. La palabra de Dios que aclara el entendimiento y el corazón de los seres humanos. Nosotros, hermanos, cuestionamos la banalización de la actividad y de la profecía en ciertas iglesias, en ciertos círculos evangélicos, los cuales se desvían completamente de la línea segura trazada por las Escrituras Sagradas. Esto genera confusión, dudas, temores a personas, incluso a personas y predicadores que sin escrúpulos les encanta que sean llamados y reputados de profetas. Algunos ni siquiera han nacido de nuevo, pero andan así, dice el Señor, una palabra, tengo una palabra, y todo, uy, una palabra, iglesia, cúrvate, iglesia, arrodíllate. Pues eso está en la palabra. En la palabra está todo eso escrito. Todo. Puro invento. Pura manipulación psicológica. A la palabra, a la escritura, a la palabra de Dios nosotros tenemos que volver. Y eso será lo más seguro que nosotros podremos hacer si realmente queremos saber lo que va a pasar en el futuro. Ahora, el día de mañana le pertenece a Dios. Y la venida del Señor, el día y la hora, nadie lo sabe. Solamente el Padre. Entonces, si viene alguien, algún chanta, que diga así, en el año, porque aquí viendo un tiempo, la mitad de un tiempo y otro cuarto de otro tiempo, entonces concluimos que Jesús estaría viniendo en un mes de abril, como dijo alguien por ahí. No, septiembre. Como si Jesús fuese patriota. Jesús va a venir en un mes de septiembre, no sabemos en qué año, pero vendrá en septiembre. Y esto lo dijo una cierta autoridad en un canal evangélico, supuestamente evangélico. Pero ¿qué dice la Biblia? Nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie sabe. Entonces, si alguien aparece diciendo en el año 2016, en abril, en septiembre, falso. ¿Y qué decía la palabra? ¿Cómo debía ser tratado el falso profeta? Eso nadie quiere. Todos quieren ser reputados como profetas, pero nadie quiere someterse a los castigos que se les impone a alguien que profetiza en falso. Que Dios tenga misericordia, porque más que seguro que alguno de ustedes que están aquí presentes en algún momento se metió con esa actividad, incluso yo. Y Dios tuvo misericordia y no nos fulminó, por pura misericordia, y también por la mezcla con la ignorancia. Pero hoy ya sabemos que la profecía firme y segura la encontramos en la palabra de Dios.
viva y eficaz. En segundo lugar, Pedro explica, en primer lugar, Pedro explica el derramamiento del Espíritu, diciendo esto es lo que fue anticipado por el profeta Joel. Es el cumplimiento de la profecía. Luego enseguida Pedro explica la profecía sobre la vida, la obra, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí él se centra, el apóstol Pedro, aquel que fracasó, aquel que negó al Maestro, aquel que dijo en esa noche, aunque todos te dejaren, yo jamás te dejaré. Y si me es necesario morir, muero, pero yo jamás te negaré. Jesús le dijo, antes que cante el gallo, tú ya 3 veces me habrás negado. Y pasó. Después de 2-3 horas que Jesús lo dijo, Pedro lo está negando. No conozco a ese tal. Nunca he visto a ese hombre. Ya te dije, no conozco a ese hombre. Y decir a alguien en la cultura hebrea, llamar a alguien de tal, era como sencillamente ofenderlo. Ofender a tal persona. Porque generalmente los judíos se decían, Pedro, hijo de tal persona, Jacob, hijo de. Pedro dijo, no conozco a ese tal, ni siquiera pronunció el nombre de Jesús. Lo negó, pero Dios lo restauró. Y aquí lo tenemos predicando la palabra de Dios. Aunque el diablo se revuelque en el infierno, de rabia y de frustración, Dios restauró a este hombre, por gracia y por misericordia. Y aquí lo tenemos predicando. Yo también. La misma cosa. Y si usted le tocara hacer lo que estoy diciendo yo, la misma cosa. Todos tenemos un pasado oscuro que fue perdonado y que fuimos restaurados por la pura gracia y misericordia de Dios. Como dijimos ayer, para los que estuvieron presentes, por causa de ningún mérito, de ninguna buena obra que fue vista en nosotros, por pura gracia, por pura misericordia, por pura compasión que Dios ha tenido para con nosotros. Entonces este hombre, ahora también lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos, sobre todos. Y aquí no vemos que quedaron bailando y danzando y quedó la crema. No, aquí tenemos a alguien que está lleno del Espíritu, pero se vuelve hacia la palabra. Porque esta es una característica importante de alguien que realmente está lleno del Espíritu. Está apegado a la palabra, a las Escrituras sagradas. No hay que inventar nada. No hay que tener estrategias de nada. Pedro se para y dice, bueno, esta manifestación corresponde a una profecía. Y lo que está pasando en Jerusalén también corresponde a varias profecías que fueron anunciadas. Que Jesús vendría a este mundo. Que Jesús tendría una vida aprobada ante Dios el Padre. Que haría buenas obras, señales, prodigios y maravillas ante todo el pueblo. Pero que Él también fue crucificado. Fue muerto, sepultado, pero que al tercer día resucitó con gran poder y gloria. Y de eso nosotros somos testigos. Ahora Pedro vuelca su predicación, su explicación hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, diciendo en otras palabras que toda la profecía del Antiguo Testamento, toda apunta hacia un hecho, hacia una persona, el Señor Jesucristo. Cuando Jesús murió en la cruz, más de 100 profecías se cumplieron allí. Más de 100. Si usted las junta, las lee, las estudia, más de 100, solo en la cruz. Todo milimétricamente se cumple. Y esto es glorioso, que Dios, más de 700 años antes, a través del profeta Isaías, Jeremías y todos los profetas, el batallón de hombres santos,
escribieron, escribieron y escribieron. Y todo se cumple a cabalidad en la persona del Señor Jesucristo. Él nació de una virgen, nació en Belén Efrata, fue criado en Nazaret, fue lleno del Espíritu Santo. Su ministerio fue antecedido por un precursor, Elías o Juan el Bautista. Y todo lo que hizo, todo fue de acuerdo a lo que estaba establecido en la palabra de Dios. Teníamos que decir que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y Pedro lo va a decir, la muerte de nuestro Señor, su nacimiento, su vida, su obra, su ministerio, su pasión, su muerte, principalmente su muerte, no fue un fracaso. No fue un fracaso. Esto estaba decretado, estaba preordenado desde antes de la fundación del mundo. Por eso que Jesús lo dijo claramente en su ministerio: mi vida a mí nadie me la quita. Nadie me la quita. En cierto momento él en su ministerio enseñó ciertas doctrinas y le llegaban a retumbar los oídos a los fariseos y agarraban en piedras. Tomaban piedras para tirárselas, para acabar con él, para empujarlo al vacío. Y dice la palabra, pero él pasó delante de todos ellos. Había un poder que lo acompañaba. Nadie me la quita a mí. La vida mía, nadie me la quita. Yo la doy. De mí mismo la doy y la vuelvo a tomar. Y por eso que dice Pedro, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, esto es decreto, plan de Dios. Dios había decretado. Por eso que iba a decir el libro de Apocalipsis, el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Aquí no le estoy tirando flores a los supra y tampoco estoy queriendo pisotear a los infra, ya, lapsarianos. Pero lo tengo que reconocer, la Biblia dice eso, que la muerte de Jesús en la cruz no fue un accidente. No fue un accidente de trayecto. Jesús no quería morir. Y allí está en el jardín de Getsemaní diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabe, Él sabía. Desde el momento que como hombre pasa a tener conciencia de su existencia, de su voluntad, Él sabía. Él sabía a dónde Él iba a terminar. Y horas antes y días antes, Él está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea entregado en manos de hombres pecadores y malos, sea castigado, sea crucificado, lo maten, sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Lenguaje no entendido por los discípulos, porque ellos no sabían, parece, lo que era resucitar de entre los muertos. Pues les voy a enseñar, dijo él. Espérense un rato, lo que va a pasar, voy a resucitar. Ellos no entendían. Y cuando se va acercando a Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué razón? Porque estaba llegando la hora del sacrificio. Y no es que Jesús tenía miedo de la cruz. No es que Jesús tenía pavor de todos los azotes que llevó. Cuando los ancianos los entregan a Pilatos, lo entregan allí a él. ¿No tienes nada que decir? Mira cómo te acusan. ¿Eres realmente tú, Jesús, el Rey de los judíos? Tú dices. Y lo condenaron. Lo condenaron. Y dice la palabra que lo desnudaron, lo golpearon, lo escupieron y le dieron de puñetazos. Y él, manso, humilde, no reacciona. Como un cordero fue llevado al matadero. Y entrega su vida por su pueblo, por pecadores rebeldes, para que por él ellos puedan ser salvos. Por eso que Pedro está diciendo así de una forma tan fehaciente, a este, ustedes lo mataron, instrumento humano,
Pero eso ya estaba preordenado, preestablecido por Dios o decretado. Se cumplió la palabra de Dios. Se cumplió que Él muriera, pero también se cumplió que Él resucitara de entre los muertos. Jesús fue la única persona en la existencia de la humanidad, el único hombre que al morir nunca exhaló hedor, nunca tuvo mal olor estando sepultado. ¿Por qué? Porque antes que el proceso de descomposición del cuerpo humano se desencadenara, Él resucita de entre los muertos, con poder y gloria. Por eso que dice la palabra, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Corrupción. Estar podrido, como ocurre con todos los otros mortales. A no ser que usted sea quemado, o muera dinamitado, o muera entre los dientes de fieras, o en el mar. Pero si es lo normal, todos nosotros tendremos que pasar y recibir un baño de gusanos. Aunque use cremas y más cremas y más cremas y perfumes y más perfumes, un día va a recibir un baño de gusanos. Pero el Hijo de Dios murió, no por su pecado, por los pecadores. Y Él resucitó al tercer día con gran poder y gloria. Terremoto en ese día hubo. Los sepulcros se abrieron. Y dice la palabra que muchos cuerpos de los santos salieron de sus sepulcros, de sus tumbas, y aparecieron en Jerusalén para testificar que aquel era realmente el Hijo de Dios. Y los guardias no querían creerla, porque ellos vieron lo que había ocurrido. Dios tiene un plan, hermanos. Desde toda la eternidad, Dios jamás ha perdido el control del mundo. ¿Qué haría usted si fuese Dios? Hoy, ¿qué haría usted? Algunos dicen, bueno, si yo fuese Dios y estuviera en el trono y tuviera todo ese poder que Él tiene, bueno, yo primera cosa, un martillazo seco en la cabeza del diablo. Al tiro al infierno. Primera cosa, primera actitud. Segunda cosa, erradico toda la pobreza del mundo. Tercero, saco todo lo que hay enfermedad. Cuarto, felicidad para todos. Mucha felicidad. Qué interesante, ¿no? Pero Dios no lo ha hecho, ¿no? ¿Y es porque está equivocado? ¿Está perdido? ¿Dios será que es como un viejo pascuero? ¿Que está con un montón de cartas y no sabe por dónde empezar? ¿O como su pieza de cachivache que usted tiene en su casa? Que cuando voy a arreglar, voy a limpiar y no sabe por dónde empezar. ¿Será que Dios está así, de esa forma y de esa manera, confuso, confundido con lo que está pasando? Yo voy a arreglar aquí y el diablo está acá haciendo la de Kikikaku. Voy para acá y el diablo parte para acá con su demonio. No sé qué hacer. No, Señor, Dios no está así. Dios no es diminuto. Dios es soberano, las sabe todas. Nunca llega atrasado, nunca se olvida de nada. Lo tiene todo, todo, todo bajo su control. Dice la palabra así solamente de retoque. ¡Pah! Así un clásico. Ni un pájaro cae por tierra. Si Dios no lo permite. Y hasta todos los cabellos de su cabeza, sean pocos, o muy pocos, o muchos, están todos contados. Y usted no va a morir ni un día antes ni un día después. Aunque tenga el mejor médico del mundo, usted va a morir el día que Dios estableció. Porque Dios tiene un plan para este mundo. Y ese plan está en actividad. Y ese plan nadie lo puede detener. Ni Satanás, ni los demonios, ni la torpeza de la iglesia. Nada puede detener el plan de Dios. Está en actividad. Y va moliendo. Lento, pero fino. Cuídese usted que Dios no lo muela a usted por la cabeza. Es mejor caer sobre la roca y no esperar que la roca caiga sobre uno. Dios tiene ese plan. Ese plan nadie lo puede detener. Quiero decir solamente, para terminar,
algo importante sobre ese plan. El mundo tiene un fin. Y usted tiene que enfrentar la muerte. Y usted va a tener que enfrentar a Dios un día. Crea en Él o no. Esté enojado con Él o no. Usted va a tener que enfrentarse con Dios. Un día. Va a tener que responder por todo lo que hizo. Y va a tener que responder por todo lo que no hizo y debía haber hecho. Lo que nosotros llamamos pecados de comisión y pecados de omisión. Pecados efectivos. Yo mentí, yo robé, yo hice el mal. A sabiendas, usted va a tener que dar cuenta por cada palabra necia que usted dijo, cada pensamiento estúpido que se generó en su alma, usted va a tener que dar cuentas a Dios. Por todo. ¿Y eso a usted no le preocupa? ¿No le preocupa eso? ¿No le preocupa que el juez a quien usted deberá enfrentar lo sabe todo? Que en el día del juicio, para que usted lo entienda mejor, es como que se lanza su vida, es como una película, así en fracción de segundo, y todo aparece, y Dios retumbantemente dice, yo conozco tus obras, yo lo conozco todo, no necesitas ni siquiera decir nada, yo lo sé todo. El problema es que nosotros, o una gran parte de este mundo, no lo sabe, ignoran que eso va a ocurrir. Un día yo voy a tener que enfrentarme con Dios. Sea usted hijo de pastor, sea usted pastor, sea misionero, haya fundado 1000 iglesias en este mundo, usted va a tener que dar cuentas a Dios. Además, hay un factor imprevisible en nuestra vida, la muerte. Que usted puede ser cosechado a cualquier hora. Y me importa un bleo que usted pueda decir así, lo que pasa es que yo estoy estudiando, yo todavía no me he casado, yo todavía no he dejado semilla, yo todavía estoy lleno de planes, lleno de proyectos. Amigo, llegó la muerte, estiró su mano y le agarra por el cuello, le coge y chao. Sea anciano, sea joven, sea adulto, sea niño, lo que sea. A cualquier hora usted puede partir de este mundo. Entonces yo pregunto, voy a apretar un poco más y decir, supongamos que usted tuviese que partir hoy. Y dejar todo. Dejar todo. ¿Usted está preparado para enfrentarse con el gran juez? Para decir, Señor, heme aquí, sea hecha conmigo tu voluntad. ¿No será que se podría hacer encontrar en alguno de sus bolsillos algunos ídolos? Algunas cosas que Dios repudia, que Dios abomina. Otros dioses, como el dinero, como la pornografía, como el orgullo, como la vanidad, como la codicia, los malos deseos, los malos pensamientos. La idea esta absurda y ridícula de que nosotros somos mejores que los otros. ¿No sabe que usted se va a enfrentar así con Dios? Y principalmente la relación que usted tiene con Cristo Jesús. Y eso es preocupante. Y por eso que la predicación del Evangelio de Pedro y la nuestra va para eso. Porque Pedro más abajo va a decir, delante de todo lo expuesto, ¿qué puedo decir yo? Arrepentíos, convertíos, vuelvan a Dios, vuelvan a Cristo, obedézcanle a Él, entréguense a Él, porque solo Él los puede librar a ustedes de la ira venidera. El problema es que Dios, para muchos de nosotros, siempre está en el patio. Yo siempre estoy ocupado. Yo siempre estoy cansado para las cosas de Dios. No sea una pichanga, no sea un asado, no sea un pedazo de queque, no sea un cumpleaños, no sea una playa, no sea un amigo. Cualquier cosa yo tengo tiempo para eso. Para Dios. Él entiende. Él es misericordioso. ¿No es peligroso apostar en eso? Porque usted se está olvidando que Dios es justo. Que Dios exige que se le ame a Él con todo el corazón, con todo el alma, con todo el entendimiento.
que si Dios no es el primero, ya somos dignos de condenación. Y a veces nosotros andamos fríos, completamente fríos. Tratamos a Dios como si fuese un abogado. Porque cuando usted busca un abogado, bueno, ¿está todo bien? Cuando usted busca un abogado, cuando hay problemas, ¿para qué? Y bargaña con él. Yo le doy tanto, pero yo quiero que usted me solucione el problema. Usted me gana la causa. Algunos tratan a Dios de esa forma y de esa manera. Cuando sienten los pasos de la aflicción, de la tribulación, ¡ay, Señor! ¡Ay, mi Dios! ¡Ayúdame en esto! Dios debe ser buscado en espíritu y en verdad. Y lo más importante es que nosotros debemos tener una relación personal, diaria, movida por una necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo debe ser amado, debe ser adorado, debe ser buscado, debe ser obedecido. Nosotros no podemos tratar con Cristo como tratamos con el viejo pascuero, que solo lo pescamos para Navidad y después se acabó. Y todo el árbol de Navidad, todo afuera. Se acabó la Navidad, ya pasó la Navidad. Hasta el otro año. Así algunos tratamos con Dios, de esa forma y de esa manera. No preparándonos para la eternidad. Edwards decía que la eternidad se impregne en sus ojos. Entonces, si yo fuese llamado hoy, usted va a dejar esposa, va a dejar hijos, pero ¿hay algunos temas pendientes que usted va a dejar? Porque si usted va a dejar algunos temas pendientes, esos problemas van a aparecer en el juicio y nos pueden causar graves problemas. Por eso es que dice la palabra, no sea loco, no sea loco, no sea necio. ¿De qué le vale a usted tener una pared llena de diplomas? ¿De qué le vale a usted tener una lista con todas las grandes mujeres más bonitas de la ciudad que pasaron por sus manos? ¿De qué vale eso? Si usted finalmente no está preparado para enfrentarse con Dios y va a enfrentar un juicio, y algunos, lamentablemente, se perderán por toda la eternidad. Estaba conversando esta semana en un casamiento, por señal muy hermoso. Estaba conversando con una señora, me dijo que ella no era cristiana. Dijo que era cristiana, pero que no iba a la iglesia. Le dije, está bien, porque la iglesia nos salva. Y le dije más, hay mucha gente que está en la iglesia y está perdida. Hay muchos que creen que son, y no lo son. Señora, la iglesia nos salva. Vamos a tener varios reformados en el patio oscuro. Porque hasta el diablo es reformado. El diablo conoce la teología. Lo importante es nacer de nuevo. Lo importante es tener a Cristo en el corazón. Lo importante es arrepentirse de los pecados y amar y buscar a Dios mientras tengamos vida en esta tierra. ¿A usted le da vergüenza eso? ¿Le da vergüenza que le llame cristiano? ¿Le da vergüenza andar con una Biblia? Probablemente sí. Como me pasaba a mí también en algún tiempo, que usaba esas Biblias diminutas que se echan en un bolsillo. Entonces, si alguien me decía en la iglesia, oye, tu Biblia, o de aquí la Biblia, pues. Pero salía del culto, bien, nadie sabe nada. Y algunos chistositos hoy día ya ni siquiera andan con Biblia en mano. Se escudan atrás del celular. No, es que la Biblia la tengo en el celular. Desde que no seas hipócrita. Y no te esconde a través de eso para decir, no, si de cualquier forma yo tengo la Biblia. ¿Cuál es el problema? Somos hijos de Dios. Porque nosotros estamos no pensando en los hombres. Al final de cuentas, ¿qué nos van a hacer los hombres? ¿Se van a reír de nosotros? Y en el día del juicio, ¿qué va a pasar ahí? Hay que estar preparados para encontrarse con Dios. Baxter decía, sospeche por lo menos una vez en su vida que usted puede estar equivocado. Examine su corazón, vea si realmente usted nació de nuevo. Si usted está en la iglesia por una necesidad, no por causa de gente, de personas. No porque la cosa sea atractiva. Y yo le digo a usted aquí que no hay nada atractivo. En esta iglesia no hay nada atractivo. De arriba abajo, nada es atractivo.
Nada es atractivo. No puede venir por personas. No puede. Que su mayor deseo sea Cristo Jesús. Estoy aquí con mi familia, pero si Dios me quita mi familia, yo sigo. Yo voy. Si Dios me saca a mi esposa o a mi esposo, yo sigo adelante. Si se me va algún hijo, que sería algo terrible, yo sigo, porque tengo mis ojos puestos en Cristo Jesús y me estoy preparando para la eternidad. Y todo lo que Dios me ha dado, lo uso de esa forma, pensando en la eternidad, porque un día me voy a pudrir. Aunque usted vaya todo vestido de North Face, Columbia, y todo se va a pudrir. Se va a pudrir. No llevará nada, de nada. Nada de nada. Estamos pensando en la eternidad, en Cristo, para que un día Dios nos pueda decir: venid, entrad al gozo eterno que está preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y allí estaremos con Dios por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga. Ahí tenemos la profecía. Apunta hacia quién? Hacia el centro. Cristo Jesús. Solamente Él. Que Él a usted le dé fuerza, gracia y sabiduría, para que en esta vida, sean 70, 80, 90 años que Dios le dé, que usted pueda conocerle cada vez más. A pesar de los bajones, las tribulaciones y toda la oposición, conocerle cada día más a Él. Oremos.